Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo video del curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020. Vamos a hablar sobre la matemática en la China antigua. Igual que en el video anterior, las fuentes principales para esta presentación vienen del libro de Cook y el libro de Merzbach y Boyer. Y nuevamente veamos dónde estamos ubicados. Entonces, en este caso, lo estamos hablando de civilización que se originó eh, inicialmente entre el Océano Pacífico y las vertientes del Huanghe, que es el río amarillo, y el Yangtze. Nuevamente, como hemos conversado en el pasado, de los seres humanos necesitamos acceso a agua, eh, especialmente agua no salinizada, y por lo tanto la mayor parte de las civilizaciones han iniciado cerca del océano, pero también cerca de ríos importantes. En este caso ustedes pueden ver, como la vez pasada habíamos hablado de lo que sucedía en el Indo, y ustedes me pueden decir, bueno, la distancia no se ve tan grande. En realidad, de acá a acá, o sea, de la civilización del Valle del Indo y la civilización china, hay, o al menos donde se originó en aquel momento, hay aproximadamente 5.000 kilómetros, un poquito menos. Y ustedes podrían decirme, pero profe, ¿por qué es que usted decía que había mucho más cercanía entre el entre la civilización india y la civilización babilónica y egipcia que con la civilización china? Bueno, está bien, puede que ustedes me digan 3.000 kilómetros versus 5.000. Yo les decía, bueno, 3.000 kilómetros no es una distancia insignificante, pero es una distancia que puede ser transitada varias veces por una misma persona durante una vida humana promedio. Sí, eso es cierto. O sea, en aquel tiempo, donde el transporte es esencialmente a pie o a pie en barco o mediante ah, bestias de carga, caballos, camellos, etcétera, eh, es 5.000 kilómetros versus 3.000 podría no verse tanta la diferencia, y en realidad sí es casi el doble, pero tampoco es que hay que darle la vuelta al mundo entero. Sin embargo, hay un gran problema que no vemos acá en este mapa. El desierto del Gobi está en el medio de estos dos lugares. Es un desierto bastante extenso. Es un desierto en el que, eh, salvo por locales, no es fácil transitar si uno no sabe lo que está haciendo. Y por otro lado dice, bueno, está bien, entonces no se podía ir en línea recta, pero podría irse siguiendo la costa, lo cual es bastante más largo por un lado, y por otro lado pasamos por lugares que en aquel tiempo no necesariamente eran de fácil tránsito. Estamos, o sea, son pasamos desde zonas semitempladas a zonas bastante tropicales, y de ahí resulta los cambios en clima son importantes, y de cuando usted está acostumbrado a un clima en específico, adaptarse a otro no es imposible, pero usualmente eso en aquellos tiempos, incluso en tiempos prehistóricos, era algo que se daba durante generaciones, no durante una sola vida humana. Ahora, vamos a empezar. Una de las cosas que yo les trato de explicar es cómo sabemos lo que sabemos, cómo sabemos eh, que o sea, por ejemplo, cuando hablamos del papiro de Rhind en, en Egipto, las tabletas
de barro en Babilonia, las Vedas en India. ¿Cómo sabemos lo que sabemos con la civilización china? Y aquí tenemos un gran problema. No sé si ustedes habrán alguna vez visto algo sobre las figuras del ejército de terracota, que esencialmente son en ah, la tumba del emperador, creo que el único emperador de la dinastía Qing, que no sé por qué le dicen dinastía si fue solo una persona, pero es posiblemente la dinastía más corta en China. Es una dinastía que dura aproximadamente eh, 15 años, me parece. Va del 221 al 206 antes de la era común, y en el 206 muere el emperador y lo entierran con todos estas figuras. Pero ¿por qué estamos haciendo eh, énfasis en este momento histórico? Bueno, porque a pesar de que la dinastía Qing fue una de las dinastías más cortas de la historia china, es básicamente marca un punto de inflexión en nuestro entendimiento de la cultura china por varias razones, pero una de las más grandes es la quema de libros en el 213 antes de la era común. ¿Qué sucede? Hay un montón de teorías. Usualmente cuando se dan quemas de libros, es como forma, o sea, tiende a hacerse por dos motivos principales. Uno es como una forma severa de censura, o la segunda es de cuando se quiere hasta cierto punto hacer podríamos decir, un genocidio cultural, en el sentido de que no necesariamente se le quita la vida a todas las personas de una etnia, pero se les despoja de su patrimonio cultural, en este caso de la sabiduría acumulada en libros. Bueno, hay una tercera teoría que he escuchado que no me convence mucho, pero lo que hablan es que este emperador lo que quería era como que se le recordara a él como el emperador bajo el cual empezó todo en China. No me suena a mí el argumento más convincente. Eh, Tengan en cuenta que aunque no vamos a entrar con tanto detenimiento en las dinastías chinas, la dinastía Qing es la que unifica un gran parte de lo que hoy conocemos como China bajo un solo imperio, después de que se dieran por lo menos 2 siglos de lo que se llama el periodo de las tribus guerreras. Es decir, antes de eso habían habido dinastías no tan extendidas territorialmente, también porque en muchos de los territorios antes de ese momento no habían ciudades necesariamente, o no ciudades tan grandes. Eh, pero cae en estos 2 siglos donde esencialmente son siglos muy conflictivos en la historia china, y el emperador Qing logra unificarlos. Y a mí la explicación que me suena ah, más certera es que fue una combinación de las dos primeras, o sea, una combinación de despojo cultural a todos aquellos que no compartieran necesariamente el patrimonio cultural de los Qing, y también como un tipo de censura. Ahora, ¿qué sucede? Esto no quiere decir, como siempre pasa, rara vez un acto de esta índole logra realmente deshacerse de toda la literatura.
Sin embargo, lo que sobrevive es muy escaso. Y antes de eso, lo que sobreviven son, al igual que el papiro de Rind, son cosas como manuales de, como libros de texto, manual, recolección de problemas. Pensemos igual en las tabletas babilónicas, en el papiro de Rind. eh, no necesariamente obras tan sofisticadas como asumimos que se dan. ¿Por qué? Porque resulta que en China, después de los Qing, siguen los Han, y durante eh, la dinastía Han, que dura varios siglos, o sea, dura básicamente la mayor parte del periodo de expansión en Roma, coincide con la dinastía Han en China, y de hecho se estima que ambos imperios estaban, o sea, sabían los unos de los otros, aunque estuvieran a casi 8000 kilómetros de distancia. Los chinos sabían de los romanos y viceversa. Ah, pero no es claro cuál haya sido el grado de interacción entre estas dos potencias. Ahora, durante la dinastía Han se da un avance matemático bastante importante, lo cual sugiere que, ya sea con libros sobrevivientes o como tradición escrita, o sea, tengan en cuenta de que la dinastía Qing, por muy relevante que haya sido, por marcar ese punto de inflexión, ese hito en la historia china, no, eh, no fue muy larga, o sea, fueron 15 años. Ninguno de ustedes ha vivido menos de 15 años, o sea, es un tiempo que incluso medido en la longitud de una vida humana, es no insignificante, pero no es tan largo. Entonces, si usted si usted es un estudioso y logró sobrevivir esos 15 años de alguna manera, pues es posible que una vez que cae la dinastía Qing y se establece la dinastía Han, usted pueda volver a trabajar. Entonces no es que todo se desarrolló durante la dinastía Han, pero no quedan necesariamente remanentes previo a esta quema de libros que demuestren una sofisticación matemática como la que se ve desarrollada muy rápidamente durante los siguientes siglos. Eh, es cierto, hay momentos, y usualmente son puntuados no exclusivamente, pero en gran parte por algún individuo en particular. O sea, podemos pensar, por ejemplo, en Arquímedes. Arquímedes, vamos a hablar de él en algún momento, es un matemático impresionante, y no solo era matemático, era filósofo, era ingeniero, eh, era un hombre renacentista. De la misma manera podemos quizá pensar en Euler, podemos pensar en Gauss. Son individuos que en su momento llegan a impulsar, no de manera única, pero ellos de manera muy importante, ellos como individuos impulsan mucho el desarrollo de la disciplina. Es posible que eso se haya dado y que simplemente el nombre de estos estudiosos no haya llegado hasta nuestros días. Sin embargo, ah, aunque hayan existido algunos de estos, es muy posible que eh, ellos estén trabajando de conocimiento recopilado previo al siglo III. De hecho, tenemos el Joby, que es uno de los libros chinos eh, que sobreviven. Bueno, en realidad el que nosotros conocemos, eh, mm, la versión sobreviviente se estima que fue hecha en algún momento entre el siglo segundo antes de la era común y el siglo primero después de la era común, es decir, eh, tiene entre 1900 y 2100 años, sí, 2100, 2200 años. Sin embargo, sé que
aunque es muy disputado, se considera que pudo haber sido creado originalmente alrededor del año 2000, 1200 antes de la era común, o sea, hace 3200 años aproximadamente. ¿Por qué pensamos, o de dónde se toma esto? Bueno, el nombre de este libro, Zhou Bi, o el nombre completo es Zhou Bi Xuanjing, y disculpen aquí mi pésima pronunciación del chino. No hablo chino en lo absoluto, así que estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Pero Zhou Bi Xuanjing, según lo que entiendo, quiere decir, Xuanjing quiere decir el eh, libro de matemática o el manual de matemática, y Zhao Bi, el Bi de ahí es de la pluma de o escrito por, y Zhao es una de las dinastías antiguas de China que ellos gobernaron aproximadamente del siglo XIV al siglo VIII antes de la era común. Y por eso es que se estima que este libro fue escrito originalmente alrededor del año 1200. Eh, También es posible que eh, no se trate de un solo trabajo, sino de una recopilación de trabajos a lo largo de varias eras. En algún momento, dentro de no mucho, vamos a empezar a hablar de los elementos de Euclides, y se estima que los elementos de Euclides eh, básicamente tienen la misma característica que fue, o sea, que Euclides tomó eh, conocimiento previo y simplemente lo sistematizó y lo escribió todo junto. Ahora, como les decía, su forma clásica se alcanza durante la dinastía Han, y no sobreviven formas anteriores de los libros. ¿Y por qué es que estamos hablando de la forma clásica del libro? Bueno, porque a diferencia de lo que nosotros conocemos actualmente, donde nosotros entendemos que, no sé, el Miocid que habíamos hablado, habíamos mencionado en algún momento, que el Miocid es una recopilación, me parece que es del siglo XIII o del siglo XIV. Es una historia escrita en ese momento, pero es esa historia. Y ocasionalmente hay quienes toman el texto y lo tratan de escribir en un español moderno, ah, pero la idea es no cambiar el texto per se. Esto no necesariamente ha sido una constante a lo largo del tiempo, más bien lo más usual ha sido ah, que los libros se copian y se vuelven a copiar, y muchas veces uno de los escribas, que posiblemente también haya sido matemático o estudioso en su tiempo, decida que se se deben corregir o se deben mejorar ciertas cosas. Entonces no necesariamente digámoslo por ponerlo en términos modernos, de una edición a otra, los el trabajo es constante, el trabajo es, o sea, no va cambiándose, va transformándose esa obra. Ahora, ¿cuáles son los contenidos del Yaobi? Bueno, empieza por cálculos astronómicos. Acuérdense que la astronomía tiene históricamente dos funciones bastante importantes. Por un lado, tiene la función de servir para llevar ah, un calendario que permita, bueno, por un lado, tener como un registro de en qué momento se deben dar ciertos rituales, pero también, o sea, si usted tiene un calendario, usted puede decir, ok, ahora entre tal fecha y tal otra fecha toca sembrar, y entre tal fecha y tal fecha toca arar, y ese tipo de cosas. O sea, cuando eh,
quienes se dedican a la producción agrícola requieren saber muy bien las estaciones y pues aunque el clima no es 100% constante, si es cíclico anual, con otros ciclos ahí que intervienen y uno necesita un calendario. ¿Cuál es la segunda función de la astronomía en aquellos momentos? La mayor parte de las civilizaciones antiguas y todavía al día de hoy asocian los movimientos celestes con, con se le atribuye un poder de predicción sobre eventos humanos. Ah, Hoy por hoy a eso le llamamos astrología, no astronomía, y científicamente no consideramos que tenga ninguna validez, pero tradicionalmente sí ha sido, básicamente sí ha sido considerado como una forma de predecir el futuro por básicamente todas las civilizaciones en todos los continentes de los que sabemos. Eh, ¿Cuáles son otros contenidos? Bueno, propiedades de triángulos rectángulos y el teorema de Pitágoras y contenidos sobre fracciones. Resulta que después del Jaobi hay un libro que se llama y aquí nuevamente voy a tratar de pronunciar eso, Yu Zhang Xuanshu, que se traduce usualmente como los 9 capítulos del arte matemático, y ahorita vamos a citar cuáles son esos 9 capítulos, que por un lado parece ser, al menos en su forma, nuevamente en su forma clásica, casi tan antigua como el Chaobi. O sea, la diferencia entre la forma clásica del Chaobi y la forma clásica de los 9 capítulos de arte matemático eh, es a lo sumo de 300 años y posiblemente mucho menos. Y sí, en el día de hoy 300 años suena como un montón de tiempo. Sabemos que nuestro mundo y el mundo del 1720 son profundamente distintos. Sin embargo, el cambio, digamos que entre más cambios han habido, más rápido cambian las cosas. En aquel tiempo no era tan rápido el cambio y la producción de conocimiento, simplemente porque había menos conocimiento adquirido hasta ese momento. Los 9 capítulos del arte matemático, igual de una forma muy parecida al papiro de Rind que habíamos discutido en unos videos atrás, es una recopilación de problemas. Entonces, en este caso estamos hablando de 246 problemas contenidos en los 9 capítulos, con temas bastante variados. Y hay una cosa importante. Eh, para este momento, o sea, cuando decimos los griegos de esta época, estamos hablando de los griegos de la época en la que estos dos tratados alcanzan su forma clásica. No necesariamente cuando los conocimientos fueron originalmente adquiridos por estas civilizaciones. Pero en Grecia esto coincide con la época alejandrina, y sí, es cierto, Alejandría está en Egipto, no en Grecia. Sin embargo, para ese momento la parte más culta y más poderosa en Egipto eh, tiene ascendencia griega, no egipcia, y de eso comentamos un poco hace algunos videos y no vamos realmente a comentar mucho más al respecto. Pero mientras que los griegos hacían tratados, ejemplo, los elementos de Euclides, los chinos, al igual que los babilonios y los egipcios, lo que hacían es que creaban compilaciones de problemas. Ya hablamos, los 9 capítulos tiene algún parecido con el papiro de Rin. ¿Cuáles son los 9 capítulos? Primero, campos rectangulares, áreas de campos de diversas funciones y numeración con varillas. Lo de numeración con varillas no vamos a entrar muy a fondo, pero es esencialmente un paso intermedio entre el sistema de numeración chino y japonés que vimos en uno de los primeros videos y el sistema unario de escribir una rayita, dos rayitas, etcétera.
bueno, digamos que la cuenta con varillas es como un punto intermedio entre estos dos sistemas de numeración. Eh, de la medición de campos rectangulares es de, esencialmente es topografía, ¿verdad? O sea, en el momento en el que surgen propiedad privada y hay gente que tiene derechos exclusivos sobre una cierta eh, extensión territorial, pues surge la necesidad de hacer estas mediciones topográficas. Los campos rectangulares es una forma esencial para hacer estas medidas. La segunda es, bueno, millo y arroz y el intercambio de bienes a tarifas distintas. ¿Qué estamos hablando de esto? Bueno, de cómo hacer comercio con o sin un sistema de moneda. O sea, cuando lo que se hace es algún tipo de intercambio, ya sea de servicios o de bienes. La tercera es la distribución proporcional, repartición de bienes y el principio de proporcionalidad. Nuevamente aquí se nos ocurre eh, una necesidad básica. Si tenemos propiedad privada, tenemos el derecho a la herencia y el derecho a la herencia necesita saber cómo distribuir bienes. eh, y hay mil otras razones en las cuales uno puede necesitar hacer una cierta distribución proporcional. Luego están o sea, problemas de lo que llamaríamos optimización, aunque no tiene que ver tanto con la optimización de cálculo. Y se amplía lo que tiene que ver con problemas de numeración con varillas, números mixtos y se introducen métodos de extracción de raíces cuadradas, raíces cúbicas, dimensiones, fórmulas de áreas y de volúmenes para el círculo y la esfera. Curiosamente, los chinos empiezan con una... eh, la primera aproximación que se encuentra es 3, pero esa se mejora con el pasar del tiempo. Hay reflexiones sobre los trabajos, sobre volumen de sólidos de formas varias. Eh, el impuesto equitable, bueno, o igualitario, y problemas de proporción. Ustedes tienen, o sea, si cualquier, uh, cualquier civilización en la que haya habido algún tipo de comercio va a tener un sistema de impuestos. O sea, sencillamente eso decía Benjamin Franklin que solo hay dos cosas seguras en esta vida, una es la muerte y la otra son los impuestos. Eh, Excedente y déficit, esencialmente lo que estamos hablando aquí son sistemas de ecuaciones. Ah, Después, disposición rectangular. Aquí en esta parte no me queda muy claro en, en qué se diferencia con el capítulo uno en esta parte, pero también se dan uh, eh, un, una forma de resolución de sistemas de ecuaciones lineales que es muy parecida a la eliminación de Gauss que uno ve uh, en álgebra lineal. Y el teorema de Pitágoras. Entonces, nuevamente lo que conocemos hoy como el teorema de Pitágoras precede a Pitágoras en algunos lugares por siglos o más de un milenio, a pesar de que no necesariamente se le da una demostración como Pitágoras o la escuela pitagórica le da en Grecia. Y bueno, ya veremos eso en los videos próximos. Ah, esto no siempre es, o sea, los resultados que ellos obtienen no siempre son los mejores. Por ejemplo,
se aproxima el área de una sección circular por la fórmula esta S por S más C entre 2. S es la ságita, que es el radio menos la apotema. Esencialmente, si ustedes ven el área circular con una cuerda, bueno, tomen lo que va desde el punto medio de esa cuerda hasta la circunferencia, de manera que sea perpendicular a la cuerda. Eso es la ságita. Y C es la longitud de la cuerda. Esto, pueden verlo, esto no les va a dar. Sería interesante que me explicaran qué es exactamente lo que estarían ellos calculando con esa S más C entre 2. Suena, ¿verdad? Como como un triángulo, pero ¿qué triángulo es el que están tomando en este caso? Ah, se expone un método, como habíamos dicho, de ecuaciones simultáneas que es parecido a la eliminación gaussiana. No es perfecto, pero es bastante cercano a lo que conocemos ahora por eliminación gaussiana. Y se toma ciertos elementos de aproximación. Por ejemplo, se aproxima esta raíz de a más r como raíz de a por 1 más r entre 2a. En realidad, si r es muy pequeño en comparación con a, esa aproximación no es tan mala. O sea, nunca va a ser exacta, pero no, bueno, salvo que r sea cero, pero para R positivo nunca va a ser exacta, pero es bastante cercana. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, veamos qué sucede si nosotros elevamos esto al cuadrado. Si nosotros elevamos esto al cuadrado, nos quedaría nada más a más r. Y veamos, si elevamos esto al cuadrado, aquí nos queda a y aquí nos queda 1 más 2 por r entre 2a, o sea, queda r entre a, más r cuadrado entre 4a cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando multiplicamos por a, nos queda a más r, sí, a más r más r cuadrado entre 2a. Si r es muy pequeño y a es mucho más grande, especialmente si r es menor que 1, bastante más pequeño que 1 y a es más grande que 1, ese r cuadrado entre 2a pues es una cantidad relativamente pequeña, entonces el error no es tan grande, pero esta no es una aproximación fidedigna. Eh, También entre las cosas que se encuentran, no creo que esto sea muy difícil de ver que es el teorema de Pitágoras. O sea, aquí tenemos triángulo de lado 3, lado 4 y lado 5. Y esencialmente esta figura es una de las figuras para una de las uh, demostraciones más famosas del teorema de Pitágoras. Aquí ellos no, o sea, están haciendo un dibujo, no lo están demostrando con rigurosidad, pero se alude al teorema de Pitágoras de una manera bastante clara. Bueno, no sé si ustedes reconocen esto. Esto es, si ustedes se dan cuenta, esta no es la numeración que vimos en uno de los videos anteriores. Esto tiene que ver con esa numeración por varillas que habíamos hablado al principio de este video. Y si ustedes ven, esto es 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Bueno, y así sucesivamente. Aquí sería 1, 5, 10, 10, 5, 1. ¿Qué es esto? Nosotros lo conocemos el día de hoy como el triángulo de Pascal. Sin embargo, esto tiene al menos 1900 años, si no es que más. Blaise Pascal no vivió hace 1900 años. O sea, Blaise Pascal vivió, me parece que hace 400 y pico de años. Entonces, o sea, vean que los chinos ya habían obtenido esta estructura. No creo que ellos lo hayan visto como una forma
semejante al teorema del binomio. Sin embargo, acuérdense que los coeficientes binomiales también aparecen cuando estamos hablando de combinaciones y permutaciones y todo esto en combinatoria. Bueno, eso viene de cosas como, o sea, es muy posible que los chinos lo hayan desarrollado a partir de eso. O sea, bueno, eh, el abaco que conocemos actualmente, no es exactamente el mismo abaco que desarrollaron los chinos alrededor de este tiempo, pero es muy semejante y es uno con el que se puede hacer cuentas bastante rápidas. Hace ya para este momento eh, casi 5 años me tocó eh, pasar un tiempo en Asia, en este caso en Hong Kong, y era curioso porque con toda la tecnología que nosotros tenemos ahora, habían vendedores eh, callejeros vendiendo cualquier tipo de cosa, comida, dulces o algún tipo de chuchería por ahí, que se acaban las cuentas con abaco y son rapidísimos, es muy interesante, deberían, me imagino que habrán videos en YouTube sobre gente usando abaco, es impresionante la forma en la que lo hacen y es esencialmente el primer ah, artefacto, o sea, la primera calculadora. O sea, esto es un instrumento para hacer cálculos de una manera más o menos mecánica y es bastante útil y es esencialmente, eh, habíamos hablado hace un momento, si nos devolvemos aquí, a esto nosotros le llamamos actualmente el triángulo de Pascal por este genio de hace algunos pocos siglos llamado Blaise Pascal. Bueno, resulta que el ábaco es el instrumento para o sea, la calculadora más avanzada hasta la pascalina. La pascalina es muy parecido a lo que nosotros conocemos ah, como cajas registradoras. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver cajas registradoras antiguas, de esas que uno marcaba un cierto número y tenía que jalar una palanca para sumarlo a la cuenta que llevaba. Bueno, eso es muy parecido a lo que era la pascalina. O sea, la pascalina es el antecesor directo de la caja registradora de la caja registradora de casi que cualquier momento. eh, bueno, ya para los ochentas esas cajas registradoras eran viejas, pero todavía se encontraban en uso. Yo llevo ya por lo menos 20 años de no ver una de esas en uso. Y sí, o sea, esta es la primera calculadora del mundo. Y bueno, con eso terminamos. Bueno, este es un manual sobre cómo se usa el abaco, que también tiene entre 1900 y 2100 años. Y con eso terminamos este video y que estén bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.